Queridos amigos, a raíz de los últimos acontecimientos en materia educativa y de una foto muy singular que veíamos en los periódicos del país y en los medios digitales donde aparecen unos muchachitos en la zona de Montes de María diciendo que les fascina la JEP. Eso es ideologizar a los niños. A propósito de eso, tenemos que hacer una distinción y una distinción muy clara sobre lo que es ideologizar y lo que es educar y formar. Una formación tiene que ser una formación plural. Es decir, todos los productos culturales que están al alcance de las mentes se le tienen que proponer a esas mentes para que tomen ellas la decisión que les parezca, pero debidamente ilustrados, pero debidamente informados, pero educados en unas disciplinas y en las otras disciplinas. Yo recuerdo en mis épocas de estudiante cuando me enseñaban filosofía los jesuitas. Los jesuitas, los que lo eran de veras, no el padre de Roux, que es un comunista disfrazado de jesuita, sino los jesuitas auténticos, reales, los que venían de San Ignacio, cómo nos enseñaban una doctrina católica, pero sin ocultarnos nunca las doctrinas contrarias, sino para que las estudiáramos, para que las analizáramos y finalmente tomábamos la decisión que convenía. Probablemente con un sesgo, con un entusiasmo mayor en los principios que informaban a la sociedad Societatis Jesum, a la sociedad jesuítica en el mundo, probablemente, pero con amplitud. Yo recuerdo, por ejemplo, en materia de filosofía del conocimiento, cómo teníamos que estudiar a Locke, cómo teníamos que estudiar a Condillac, cómo teníamos que estudiar a Kant. Ay, Kant era un dolor de cabeza para entenderlo en su tiempo, pero eran los principios esenciales de epistemología, es decir, de la capacidad del entendimiento humano para tener conocimientos verdaderos y conocimientos ciertos. Entonces nos ponían sobre la mesa todas las doctrinas. ¿Cómo teníamos que estudiar marxismo? Pero lo teníamos que estudiar, y la dialéctica marxista, y la tesis, y la antítesis, y la síntesis, enfrentados al problema de la libertad humana, las cuestiones sobre la libertad humana. Eso es educar. Eso es educar. Y yo nunca podré pagarle suficientemente a los jesuitas por la formación que me dieron, donde me lo mostraron todos. Y el que quiera venir a mi biblioteca encontrará los libros que me interesan, y a Santo Tomás de Aquino, y a San Agustín, por supuesto, y a los escolásticos modernos, a Jacques Maritain, y al padre Teilhard de Chardin también, que causó tanto escándalo en su momento y del que ya no se habla mucho, pero al mismo tiempo verán las obras de Locke, las obras de Condillac, las obras de Kant y las obras de Marx y del marxismo. Aquí están todos, como tiene que ser cualquiera persona que quiera ser informada, ilustrada para tomar decisiones propias, decisiones auténticas. ¿Qué es lo que a uno lo subleva de la educación de la FECODE? Que sea completamente sesgada y que para ellos la JEP sea lo último. Pero ¿cuándo les han dicho a esos niños que dicen amamos a la JEP? ¿Cuánto les han dicho cuáles son las objeciones que le tenemos a la JEP? ¿Cuáles son las objeciones que le tenemos a las FARC? ¿Qué fue lo que hicieron las FARC en su época y lo que sigue siendo ahora cuando están disfrazadas de disidencias de las FARC? ¿Les enseñan lo uno y lo otro para que los niños decidan? ¿O ese amamos y abrazamos a la JEP es lo que el maestro enseña porque no enseña ninguna otra cosa? Porque no habla de ninguna otra cosa. Cuando hablan de la historia, hablan del Bolívar ese tramposo y mentiroso y grotesco de Hugo Chávez, o del Bolívar auténtico, del Bolívar del Congreso de Angostura y del discurso ante el Congreso de Angostura, o del discurso pronunciado en Bolívar cuando llegó exiliado de Venezuela a Cartagena: yo soy granadino, soy un hijo de la infeliz Caracas. ¿Cuál es el Bolívar que enseñan? Que enseñan o que muestran. La educación tiene que ser plural, la educación tiene que ser abierta, abierta a todos los vientos.
Por eso es tan hermosa aquella palabra, aquella frase de Chesterton en Ortodoxia, una de las grandes frases que explican toda la doctrina de Jesús. La cruz se abre a los cuatro vientos. Es la señal del camino para los libres caminantes. Algo más amplio, algo más generoso, algo más comprensivo que el mensaje de Jesús. Por eso transformó la humanidad. Pero no eran los lenguajes sellados y cerrados donde solamente se mostraba o una faz de la historia, o una faz del mundo, o una faz del pensamiento universal. Ideologizar significa enseñar una sola cosa. Significa reemplazar la razón, el estudio, la historia por el fanatismo político. Por eso hubo tanto fanatismo político en el mundo a raíz de los bolcheviques y a raíz de la nueva religión creada por Lenin. No es sino que lean el libro de Nikos Kazantzakis, La Carta al Greco, para que se asombren ustedes como el más grande místico de la primera mitad del siglo XX hablaba de Jesús, de Buda y de Lenin. Vaya usted, semejante asesino, pero asesino con traducciones en la mano de sus discursos y de sus sentencias. Cuelguen a los campesinos, pero en sitios suficientemente visibles para que los aterroricen a todos. Ese era el mensaje de Lenin. ¿Lo aprendió Nikos Kazantzakis? Desde luego que no. Desde luego que no. Visiones parciales, informaciones a medias, la ideologización, que es una forma brutal de anticultura, de negación de la cultura. No es que enseñen o dejen de enseñar esto o aquello, ni más faltaba, sino que lo enseñen todo. Y para eso se necesita un maestro de formación universal, un verdadero filósofo, un verdadero historiador, un hombre que comprenda todas las corrientes históricas de su tiempo para que se las presente a los alumnos y para que ellos tomen la decisión que convenga a su manera de ver el mundo. Educar es enseñarle a la gente a que vea el mundo por su propia cuenta, a su propio riesgo, una decisión libre de abrazar un pensamiento o de otro, una posición ante la vida u otra. Ideologizar es todo lo contrario, es amarrar, es esclavizar, es mostrar un mundo parcializado. Sobre todo en esta época, cuando ya tenemos noticia de que el comunismo se acabó en el mundo entero, enseñar comunismo como si fuera la panacea es una imbecilidad, es una idiotez, porque tiene una controversia perdida con la historia. La historia demuestra que el comunismo fracasa porque tiene que fracasar, porque es antinatural, porque es contrario a la naturaleza humana y a los principios esenciales de la razón humana que están inscritos en la razón, como decía Santo Tomás de Aquino, de la ley natural, que es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios, que es la de la libertad, que fue lo que nos dio para conocer, para comprender, para amar y para decidir. Por eso de la ideología como sistema es la negación de toda libertad y es la negación de todas las formas culturales que valen la pena en un mundo que quiere ser mejor.